Para muchos, simboliza la valentía, la dedicación y la cercanía al pueblo, representando la idea de que la fe debe vivirse de forma activa, práctica y comprometida con la protección y el bienestar de las comunidades. Su imagen se asocia con la lucha contra la violencia, la defensa de los vulnerables y la disposición a afrontar riesgos en nombre de la justicia y la solidaridad, características que lo han convertido en un referente para quienes buscan ejemplos de liderazgo valiente y comprometido. Por otro lado, sus acciones también han generado fuertes críticas, ya que a menudo desafiaban las reglas institucionales, las normas eclesiásticas y las expectativas tradicionales sobre lo que un sacerdote debe o no debe hacer. El uso de armas, la postura confrontativa hacia los delincuentes y el mantenimiento de actividades paralelas durante las suspensiones oficiales alimentaron debates sobre los límites de la autoridad religiosa, el papel de la Iglesia en contextos de violencia y hasta qué punto la fe puede justificar actitudes consideradas extremas o arriesgadas. Esta dualidad entre heroísmo y controversia ha contribuido a que su legado se vuelva ambiguo, siendo a la vez un ejemplo de valentía, ética práctica y servicio comunitario, y objeto de cuestionamientos sobre obediencia, prudencia y responsabilidad institucional. El padre Pistolas comprende que su impacto es complejo y que su historia se interpretará de diferentes maneras según el punto de vista de cada persona. Reconoce que no todos comprenden su filosofía de acción directa y que sus decisiones pueden ser controvertidas, pero mantiene la convicción de que proteger vidas, actuar con discernimiento y priorizar a la comunidad están por encima de las críticas superficiales. Número 14. Los Picapiedra definieron la animación televisiva. Antes de la llegada de los Picapiedra, la animación para horario estelar familiar se consideraba casi imposible de comercializar de manera efectiva, ya que la mayoría de los programas animados estaban destinados exclusivamente a niños y se emitían en horarios específicos con tramas simplificadas y baja calidad de producción, sin explorar temáticas complejas ni humor dirigido a adultos. Los Picapiedra cambió radicalmente este paradigma al demostrar que una serie animada podía atraer a toda la familia simultáneamente, combinando chistes físicos y accesibles para los niños con sátiras y referencias culturales que solo los adultos entendían plenamente, lo que permitió que padres e hijos disfrutaran de los mismos episodios sin aburrirse ni sentirse excluidos. La serie introdujo personajes complejos con personalidades distintas y problemas cotidianos como la economía doméstica, el trabajo físico y los conflictos familiares, reflejando la vida real de la clase media estadounidense de los años 60, algo que no se había hecho antes en televisión animada. Número 13. Bam Bam fue agregado por miedo a perder audiencia. Después del nacimiento de Pebbles, los productores se preocuparon por la retención de la audiencia masculina infantil, temiendo que un bebé niña no atrajera suficiente interés de los niños varones, considerados un público clave para el éxito del show, y por ello introdujeron a Bam Bam, un niño adoptado con fuerza extraordinaria y carácter travieso que complementaba perfectamente a Pebbles y equilibraba la narrativa para captar al público masculino. Bam Bam no solo sirvió como un recurso de entretenimiento, sino también como un instrumento para explorar nuevas dinámicas familiares y situaciones cómicas que reforzaban la interacción entre los personajes principales y expandían el universo de la serie, permitiendo episodios más variados y creativos. Su adopción por Barney y Betty Rubble, además, introdujo un elemento de progresismo social para la época, mostrando positivamente la adopción y la integración familiar, aunque generó controversia entre algunos patrocinadores conservadores que consideraban que ciertos temas debían tratarse con cautela en un programa infantil. La fuerza física de Bam Bam permitía crear situaciones humorísticas y de aventura que mantenían el interés de los niños y aseguraban la continuidad de la audiencia.
mientras que los guionistas utilizaban su personalidad para reforzar valores como la amistad, la colaboración, la lealtad y la resolución de conflictos, haciendo que el personaje tuviera relevancia más allá de la simple diversión. Número 12. El opening cambió completamente después de 3 temporadas. El opening original de Los Picapiedra mostraba a Fred Picapiedra trabajando en la cantera de manera bastante seria y con un tono más oscuro que el resto de la serie, lo que no reflejaba el humor y la personalidad de los personajes, y por ello fue reemplazado después de 3 temporadas por la versión del autocine, más alegre y dinámica, acompañada de la canción Meet the Flintstones, compuesta en apenas 2 horas, cuya simplicidad la convirtió en una melodía pegajosa y reconocible instantáneamente, consolidando la identidad de la serie a nivel mundial. Este cambio no solo modernizó la apertura, sino que también permitió a los productores crear una presentación más comercial y atractiva, generando un impacto inmediato en la audiencia y aumentando la recordación del programa. La nueva secuencia reflejaba mejor la vida familiar, las aventuras y la diversión de los personajes, incorporando escenas icónicas como el viaje en el auto, impulsado por los pies, y los interactions cómicas de Fred y Barney, reforzando el tono humorístico y accesible de la serie. La canción y el opening se volvieron elementos fundamentales de la marca Los Picapiedra, siendo utilizados en merchandising, publicidades y adaptaciones posteriores, demostrando cómo una secuencia inicial puede definir la percepción del público sobre todo un programa. Número 11. Los animadores ganaban salarios de pobreza. A pesar del enorme éxito comercial de Los Picapiedra, los animadores que trabajaban en la serie enfrentaban condiciones de trabajo extremadamente duras, laborando hasta 12 horas al día, 6 días a la semana, por un salario promedio de apenas $75 semanales, lo que generaba una situación de explotación laboral generalizada y precariedad económica, mientras la serie generaba millones de dólares en ganancias a través de la televisión, publicidad y merchandising. Los animadores eran en su mayoría jóvenes talentosos que aceptaban estas condiciones debido a la falta de oportunidades y la pasión por la animación, pero la remuneración mínima y las largas jornadas reflejaban una industria que carecía de sindicatos protectores y de normas laborales justas, dejando a muchos trabajadores en una situación de pobreza real, a pesar de ser responsables de la creación de personajes y escenas icónicas que hoy son reconocibles mundialmente. Esta contradicción entre el éxito comercial y la precariedad laboral muestra la complejidad de la industria de la animación en Estados Unidos en los años 60, donde la creatividad y la innovación eran explotadas sin garantizar bienestar económico para quienes daban vida a los dibujos. Número 10. Había un episodio perdido sobre violencia doméstica. Existe un episodio de Los Picapiedra que se volvió extremadamente controvertido y que rara vez se menciona, en el cual Fred golpea accidentalmente a Vilma durante una discusión doméstica, lo que generó una reacción inmediata y masiva de la audiencia tras su emisión original, con miles de cartas de protesta dirigidas a los productores y la cadena de televisión, exigiendo la retirada del episodio, ya que el tema de la violencia doméstica se consideraba demasiado serio para tratarlo en una comedia familiar y, por lo tanto, no era adecuado para la audiencia infantil, ni siquiera como contenido educativo. Debido a la gravedad de la situación y al temor de dañar la reputación de la serie, el episodio fue retirado de la programación y archivado de manera permanente. Nunca volvió a emitirse públicamente, y su copia original se convirtió en uno de los objetos más buscados por coleccionistas de material raro de animación, llegando a alcanzar valores extremadamente altos en subastas privadas o ventas clandestinas, lo que lo convirtió en un santo grial para los fanáticos y especialistas en historia de la televisión. La existencia de este episodio revela que, a pesar de la imagen alegre y familiar de Los Picapiedra, los guionistas y animadores exploraban ocasionalmente temáticas adultas o socialmente delicadas,
pero la presión de la censura y la reacción del público limitaban la libertad creativa, mostrando cómo la industria televisiva de los años 60 regulaba estrictamente el contenido y evitaba la exposición de los niños a situaciones violentas o moralmente complejas, incluso cuando eran accidentales dentro de la narrativa. Número 9. Fred Picapiedra vivía en pobreza constantemente. A lo largo de toda la serie, Fred Picapiedra se presenta como un hombre de clase trabajadora que lucha constantemente para llegar a fin de mes, enfrentando dificultades económicas que incluyen deudas, gastos imprevistos y la presión de mantener a su familia con un ingreso limitado proveniente de su trabajo en la cantera, que es físicamente agotador y mal remunerado, reflejando la realidad de muchas familias estadounidenses de la época. La representación de Fred y su constante preocupación por el dinero le daba una autenticidad poco común en la animación de los años 60, mostrando que los personajes podían ser reales y enfrentar problemas cotidianos, en contraste con otras series donde los protagonistas vivían en mundos idealizados o sin preocupaciones financieras. Vilma, su esposa, aparece repetidamente como la voz de la prudencia económica, intentando equilibrar el presupuesto familiar y asegurarse de que los gastos esenciales se cubran, mientras Fred a menudo busca soluciones rápidas o planes poco realistas para mejorar su situación financiera, los cuales casi siempre terminan en fracaso y generan situaciones cómicas que conectaban con la audiencia que experimentaba problemas similares en la vida real. Número 8. El show fue cancelado por peleas de dinero. A pesar de la popularidad de los Picapiedra y sus altos ratings, la serie no terminó debido a la falta de audiencia, sino por disputas financieras internas entre Hanna-Barbera, la cadena ABC y los patrocinadores, que incluían la negociación de porcentajes de ganancias provenientes del merchandising y los productos licenciados, especialmente los muñecos de Pebbles y Bam Bam, que generaban millones de dólares en ventas y se convirtieron en una fuente importante de ingresos. Estas disputas sobre dinero y derechos de ganancias fueron tan intensas que los involucrados no pudieron llegar a un acuerdo, y la resolución tomada fue la cancelación abrupta de la serie, dejando al público sin un final planificado y a los productores incapaces de continuar con la producción de nuevos episodios, lo que marcó un final inesperado para una serie que había dominado el horario estelar familiar durante años. La situación refleja cómo los conflictos económicos pueden afectar la continuidad de una producción exitosa y cómo las negociaciones sobre derechos de propiedad intelectual y participación en las ganancias pueden ser determinantes incluso para series que son cultural y comercialmente icónicas. Los problemas financieros internos también evidencian la tensión entre la creatividad artística y los intereses comerciales, mostrando que a veces las decisiones empresariales pueden tener un impacto directo sobre la narrativa y la disponibilidad de contenido para el público, independientemente del éxito de la obra. Número 7. Betty Rubble cambió de voz a mitad de la serie. Betty Rubble experimentó un cambio de actriz de voz a mitad de la serie, pasando de ser interpretada por Vive Nazaret a Jerry Johnson, quien estudió cuidadosamente grabaciones anteriores para imitar la voz original y asegurar una transición prácticamente imperceptible para el público, manteniendo la coherencia y la familiaridad del personaje a lo largo de los episodios. Este cambio fue extremadamente inusual en la animación mundial, ya que generalmente la sustitución de voces era evidente y podía afectar la percepción del personaje. Pero en este caso la transición fue tan sutil que casi nadie lo notó, demostrando la habilidad de Johnson y la atención al detalle de los productores para preservar la continuidad narrativa y el carisma del personaje. El cambio también ilustra la importancia de la voz en la construcción de identidad de un personaje animado, ya que la familiaridad con el timbre, la entonación y el estilo de interpretación es crucial para mantener la conexión emocional con la audiencia y garantizar que la experiencia del espectador no se vea interrumpida. Número 6. Había chistes sexuales ocultos para adultos.
Aunque Los Picapiedra era un programa familiar, los guionistas incluían de manera intencional numerosos chistes para adultos que pasaban desapercibidos para los niños, mientras los padres captaban referencias a alcohol, problemas matrimoniales, crisis financieras, infidelidades y sátira social, lo que permitía que la serie funcionara en dos niveles de lectura y entretenimiento simultáneamente, aumentando su atractivo para toda la familia. Estas referencias ocultas eran sutiles, integradas en el diálogo, las acciones y los escenarios, como la parodia del Walter Buffalo Lodge, un club que imitaba clubes masculinos donde se consumía alcohol y se discutían asuntos adultos, pero que se presentaba de manera humorística y aceptable para un programa infantil. La presencia de estos chistes inteligentes y referencias sociales elevaba la calidad de la narrativa, demostrando que los creadores podían abordar temas complejos sin comprometer la accesibilidad del programa para los niños y enseñando de manera implícita sobre la vida adulta, las relaciones humanas y la crítica social. Número 5. Los autos movidos por pies eran por falta de dinero. Los autos impulsados por los pies en Los Picapiedra, que se han convertido en uno de los símbolos más icónicos de la serie, no surgieron por una decisión puramente creativa, sino por la necesidad económica de la producción, ya que animar ruedas girando de manera realista resultaba extremadamente caro y requería un tiempo de trabajo muy alto para los animadores, mientras que la animación limitada con pies corriendo era mucho más rápida y económica de producir, permitiendo completar episodios con un presupuesto reducido sin comprometer el desarrollo narrativo. Hanna-Barbera, consciente de las restricciones financieras, implementó múltiples técnicas de animación limitada, reutilizando fondos, ciclos de movimiento y escenarios de manera sistemática para optimizar recursos, lo que permitió que la serie continuara siendo producida de manera regular durante temporadas completas sin sobrepasar los costos, aunque cada episodio típicamente contenía apenas 3.000 dibujos en comparación con los 24.000 que Disney usaba para cortometrajes de 7 minutos, demostrando cómo las limitaciones técnicas y presupuestarias influyeron directamente en el estilo visual de la serie. Número 4. Pebbles nació para salvar a la serie de cancelación. La creación de Pebbles, Picapiedra, no fue un desarrollo narrativo aleatorio, sino una estrategia desesperada de los productores para revertir la caída de los ratings en la tercera temporada, que amenazaba con la cancelación de la serie, y para generar un renovado interés mediático y público, lo que convirtió al embarazo de Vilma y al nacimiento de Pebbles en un fenómeno internacional, cubierto por periódicos y revistas como si se tratara de un evento real, creando una publicidad masiva que revitalizó la atención sobre Los Picapiedra. El episodio que mostraba el nacimiento de Pebbles se convirtió en el más visto de toda la serie, superando cualquier otro programa televisivo del año, demostrando la eficacia de esta estrategia narrativa para atraer audiencias de todas las edades, generando una mezcla de anticipación, curiosidad y emoción que los espectadores esperaban semana tras semana. Número 3. El grito Yabba Dabba Doo fue improvisado accidentalmente. El icónico grito de Fred Picapiedra, Yabba Dabba Doo, surgió por pura improvisación durante una sesión de grabación de la serie, cuando Alan Reed, la voz de Fred, experimentó con su entonación y emitió espontáneamente el sonido que más tarde se convertiría en la firma del personaje y en uno de los elementos más reconocibles de la televisión mundial. Inicialmente, los productores consideraron que el grito era ridículo, absurdo y poco profesional, y dudaban de su inclusión en los episodios, llegando a comentar que nadie recordará un grito tan estúpido, sin anticipar que se transformaría en un ícono cultural. Reed insistió en mantenerlo, convencido de que era una expresión natural y divertida del carácter de Fred, lo que finalmente llevó a que se integrara en todos los episodios posteriores, contribuyendo a la personalidad distintiva del personaje y a la memoria afectiva de la audiencia. Número 2.
Vilma fue la primera mujer embarazada en televisión. El embarazo de Vilma. Picapiedra fue un hecho histórico en la televisión, ya que rompió un tabú que existía desde los inicios del medio. Nunca antes se había mostrado una mujer embarazada en pantalla, y la palabra embarazada estaba prohibida, siendo reemplazada por eufemismos como esperando o en condición delicada. Mientras los censores supervisaban obsesivamente cada episodio, temiendo que la representación de un embarazo pudiera considerarse demasiado sexual o inapropiada para la audiencia familiar. La decisión de mostrar el embarazo de Vilma y posteriormente el nacimiento de Pebbles fue revolucionaria, generando un fenómeno nacional, con el episodio alcanzando el rating más alto de todo el año y siendo objeto de cobertura mediática extensiva, destacando la importancia cultural y social de la representación del embarazo en televisión. Este evento permitió que otros programas posteriores comenzaran a mostrar embarazos sin censura, abriendo nuevas posibilidades narrativas y sociales, y normalizando la presencia de mujeres embarazadas como personajes centrales en la ficción televisiva. Número 1. Fred y Barney fumaban cigarrillos en los comerciales. En las primeras temporadas de Los Picapiedra, Fred Picapiedra y Barney Rubble aparecían fumando cigarrillos. Winston en comerciales originales, algo que hoy resulta escandaloso, pero que en la época era parte de la publicidad televisiva y mostraba cómo incluso una caricatura familiar podía ser usada para promover productos de tabaco directamente a millones de niños que veían la televisión semanalmente. Los anuncios incluían diálogos donde los personajes elogiaban la marca, con frases como «Winston sabe bien cómo debe ser un cigarrillo», normalizando el consumo de tabaco ante una audiencia infantil sin conciencia de los riesgos para la salud, y causando décadas después un gran escándalo cuando los comerciales salieron a la luz. Estas promociones fueron completamente eliminadas de la historia oficial y hoy son extremadamente difíciles de encontrar, pero representan un ejemplo del poder de la televisión y la publicidad en la formación de hábitos de consumo, y de cómo estándares éticos y sociales han cambiado a lo largo del tiempo, reflejando que en los años 60 había una tolerancia mucho mayor para la promoción de productos nocivos en medios dirigidos a niños.